La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Polémica por fallo judicial de segunda instancia que en Colombia ratificó condena a 30 años de cárcel contra oficial del ejército que participó en la recuperación del Palacio de Justicia, asaltado en 1985 por un comando del grupo guerrillero M-19. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos. Durante 2 días, la organización armada al margen de la ley atacó a sangre y fuego al máximo tribunal de la justicia en Colombia. ...26 años después, mientras que los responsables de la acción criminal fueron perdonados y hacen parte de la vida política del país, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas, quien lideró la retoma del Palacio de Justicia, deberá pagar una larga pena de prisión por el delito de desaparición forzada. Nosotros le pedimos perdón al ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos. En diálogo exclusivo con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el militar condenado entrega su primera reacción frente al fallo judicial y cuestiona duramente la imparcialidad de los jueces que lo sentenciaron. El coronel en retiro Alfonso Plazas Vega fue el primer militar condenado por los hechos del 6 de noviembre de 1985. En esa fecha, a las 11:30 de la mañana, un comando del grupo guerrillero M-19 asaltó el Palacio de Justicia en pleno centro de Bogotá. La toma duró 28 horas y cobró la vida de 95 personas, entre ellas 20 de los magistrados de las altas cortes que sesionaban en la sede principal de la justicia colombiana y 11 desaparecidos. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Luego de 25 años de ocurrido el que es considerado un holocausto, la juez María Estela Jara condenó a 30 años de prisión al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega. Para el momento de la toma, el oficial era el comandante de la Escuela de Caballería y ordenó el ingreso de los vehículos blindados a la sede judicial. Plazas Vega se hizo célebre por esta frase. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes. Con el retirado del Ejército de Colombia, Luis Alfonso Plazas, le agradecemos esta entrevista que usted en exclusiva le concede al programa La Noche de NTN 24 y el canal RCN. Buenas noches, Jefferson. Un saludo a todos los colombianos. Coronel, esta entrevista es importante no solamente porque su caso es emblemático, ni por el drama que usted debe estar viviendo en este momento, luego de que fue ratificada una condena a 30 años de prisión, sino también para las implicaciones que tiene para la democracia en Colombia y las implicaciones que tiene para muchos temas, como son las relaciones entre los civiles y los militares, el estado de la guerra en este momento en Colombia, donde la democracia se encuentra amenazada por un grupo terrorista. Tiene distintas explicaciones y por esas razones es que hemos querido hablar con usted hoy en este programa. Voy a comenzar preguntándole, el pasado lunes fue ratificado ese fallo en segunda instancia, que lo condena a usted por la desaparición de 2 personas, de Irma Franco, una exguerrillera del M-19, y pues del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia. ¿Cómo han sido estos últimos 3 días en su vida? Quiero que antes de que nos refiramos al fallo, hablemos un poco de lo que usted ha sentido en estas últimas horas. Bueno, la verdad que un poco de desconcierto, porque a pesar de que yo tenía dentro de las opciones la posibilidad de que esto se presentara, debido a que tengo claridad de que esta es parte de una guerra que empezó hace varios años, del terrorismo organizado por las fuerzas de extrema izquierda y el narcotráfico contra el Estado de Derecho y la democracia colombiana, pues yo tenía la esperanza de que los magistrados no se dejaran influenciar, que no se dejaran comprometer por una cantidad de piezas procesales torcidas que yo he denunciado desde hace mucho tiempo y que están en investigación. Durante estos días, lo que para mí ha sido una sorpresa que se convierte en un alivio para esta durísima carga que tengo que soportar en este momento, es la solidaridad nacional con el coronel Plazas como soldado de la República de Colombia y con el Ejército Nacional en general. Y por qué no decirlo también, por el gobierno que en su momento
defendimos el gobierno del presidente Belisario Betancur, un hombre que fue elegido por el voto popular y por tanto teníamos la obligación de respaldarlo, como tenemos la obligación de respaldar a todos aquellos primeros mandatarios que llegan al poder por el voto popular. Soy un convencido de la democracia, como lo expresé en aquella oportunidad, en una frase que ha recogido no solamente los medios de comunicación, sino que creo que la está recogiendo la historia. ¿Cuál es la que me La dices? instrucción o la decisión, es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. Precisamente a esa frase quería remitirme, señor coronel. En ese momento, si nos remitimos 26 años atrás, usted prácticamente salió como un héroe ese día de la Plaza de Bolívar, camino pues precisamente hacia la Escuela de Caballería, de la cual usted era comandante en ese entonces. 26 años después, prácticamente usted ante una parte de la opinión pública es culpable de la desaparición de 2 personas. ¿Usted cómo analiza, digamos, ese paralelo? En un momento ser héroe de un país y en otro momento ser culpado de un delito pues tan execrable como son las desapariciones forzadas. Lo que pasa es que en este momento las personas que entonces eran delincuentes hoy tienen cargos muy importantes en la organización del Estado colombiano. Yo considero que yo he sido acusado, que yo he sido juzgado, que yo he sido condenado por el M-19. Y se lo voy a probar con unas palabras muy sencillas. Si usted va a ver quiénes son mis acusadores, encuentra que es el colectivo de abogados Alvear Restrepo. No es nada difícil encontrar que cuando todos estos señores del M-19, la nación en un acto de generosidad sin precedentes les concedió el indulto y la amnistía, previa presentación individual ante los estrados judiciales con un abogado defensor, los abogados defensores de entonces, por ejemplo este doctor Pérez, que figura en tantas partes en este momento y que fue durante mucho tiempo el presidente del colectivo de abogados Alvear Restrepo, era el principal defensor de los miembros del M-19. Coronel Plazas, es que precisamente ese es uno de los puntos en los cuales se divide la opinión pública y de alguna manera este fallo ofende al estamento militar. Es precisamente por eso que usted acaba de plantear. Tiene que ver con militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia, en el caso suyo, condenado a 30 años de prisión, y personas que ejecutaron esa toma guerrillera, hoy ocupando no solamente pues altos cargos de elección popular, sino también cargos dentro de la estructura del Estado y embajadas. ¿Usted cómo ve eso? Yo modularía un poquito la apreciación que usted hace, porque no es que los ofendidos sean los miembros de las fuerzas militares. El ofendido es el pueblo colombiano, la ciudadanía colombiana, porque no fueron las fuerzas militares los que amnistiaron a los criminales que se tomaron el Palacio de Justicia y atentaron contra la majestad de la justicia en forma sin precedentes en Colombia y en el mundo. No fueron los militares los únicos ofendidos, fundamentalmente fue el pueblo colombiano. Qué magistrados los que había en ese entonces, personas de primer orden en el estudio jurídico de los casos. Yo quisiera ver si alguno de esos magistrados, en una situación como la actual, hubiera tomado una decisión tan injusta como la que se ha tomado reiterativamente conmigo. Entonces el ofendido no fueron las fuerzas militares únicamente, el Ejército Nacional. El ofendido fue el pueblo colombiano, la ciudadanía, que le dio un perdón a estos criminales y ellos han utilizado esa generosidad del pueblo colombiano para convertirse en los verdugos que en ese entonces no les permitieron tomarse el poder, me refiero al 6 y 7 de noviembre de 1985. Lo que sí le anoto yo como una falta de ética profesional es que el magistrado Alberto Poveda Perdomo no se haya declarado impedido para atender mi caso. Él es uno de los que me condena. Pero resulta que el magistrado Alberto Poveda Perdomo fue miembro del Polo Democrático. El país sabe que el Polo Democrático fue organizado por el Partido Comunista Colombiano y el M-19. Es una alianza de esos dos movimientos, de los cuales uno ha sido calificado, por lo menos fue calificado antes de someterse a la justicia, como un movimiento terrorista. Y esos dos movimientos configuran el Polo Democrático.
Al pertenecer al Polo Democrático del doctor Poveda, una entidad política a la que pertenece el M-19, sencillamente ha debido declararse impedido porque a mí me está condenando el M-19. Es decir, los mismos que se tomaron, el mismo movimiento que se tomó el Palacio de Justicia, el mismo movimiento que asesinó a los magistrados, el mismo movimiento que incendió el Palacio de Justicia y acabó con la historia jurídica del país. Ese movimiento que llenó de sangre al país entre 1974 y el momento en que, gracias a que fueron derrotados en el Palacio de Justicia, en 1991 entregaron las armas a la Internacional Socialista. Una persona que haya pertenecido a ese movimiento, así sea políticamente, no tenía las calidades para juzgarme a mí. Lamentablemente me enteré de esto con posterioridad a la decisión. De lo contrario, lo hubiera recusado. Quisiera saber, en este momento, luego de que usted ya lleva 4 años privado de la libertad, que ya sobre este proceso ha habido muchas investigaciones, usted también ha conocido muchos casos, mucha información de lo que realmente pasó ese 6 y 7 de noviembre de 1985 en Colombia. ¿Usted cree que en este momento se puede afirmar que existieron desaparecidos del Palacio de Justicia? Yo quiero hacer referencia a la declaración del director del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, quien en declaración, lamentablemente esto fue después de mi condena en primera instancia, pero no se justifica que se haya desconocido para la condena de segunda instancia, porque si bien en la primera instancia esto no se sabía, en la segunda instancia sí se sabía, porque además se pidió la cesación de procedimiento por parte de mi abogado, precisamente porque no hay desaparecidos. El doctor José Vicente Rodríguez Cuenca relata lo siguiente: en el año de 1998 se exhumaron en el Cementerio del Sur los cuerpos que habían sido enterrados allí en el año de 1985. Recordemos que en el año de 1985 se enterraron 36 cuerpos en el mes de noviembre, que fueron aquellos cuerpos que con ocasión de los hechos luctuosos del Palacio de Justicia o quedaron calcinados y sin identificar, o no fueron reclamados por sus parientes, o correspondían a guerrilleros que tampoco los estaban reclamando. En total 36 cuerpos. Fueron exhumados a partir de abril de 1998, por disposición del fiscal general de la Nación de entonces, no quiero recordar en este momento que no tengo precisión del nombre, pero fueron exhumados y José Vicente Rodríguez Cuenca estuvo presente allí. Él era un científico, además un científico preparado en Rusia, pero él no es un camarada, ni es un comunista, ni es un señor de las FARC, él es un científico. Y él estuvo presente allí y observó cómo se escogieron como provenientes del Palacio de Justicia, porque ahí había otros muertos, que provenientes de la tragedia de Armero y de algunos hospitales geriátricos, escogió 91 cuerpos, dentro de los cuales estaban los 36 del Palacio de Justicia. Y los separó en 2 grupos, la Fiscalía de entonces, los separó en 2 grupos. 64 se los entregaron a Antropología de la Universidad Nacional. Ahí hay un error también legal. Ahí también esa es una actitud antijurídica de la propia Fiscalía de entonces, porque no se puede entregar a una universidad unos cuerpos sin que se hayan cumplido 2 condiciones sine qua non. La primera, que no haya ninguna investigación penal sobre esos cadáveres, y la segunda, que sus familiares no los hayan reclamado, o bien que los familiares autoricen que utilicen ese cadáver para efectos académicos y de estudio o investigación. Ninguno de esos presupuestos se cumplió, sin embargo, mandaron esos cadáveres a la Universidad Nacional con la tarea a la universidad de estudiar si ahí había cadáveres de guerrilleros. Y escogieron 26 cadáveres, o 27, se me escapa en este momento la cifra exacta. 27 cadáveres. Esos 27 cadáveres los guardó la Fiscalía, porque dijo, aquí están los desaparecidos. Y en efecto, se identificaron ellos un cadáver, el de Ana Rosa Castiblanca, que figuró desde 1985 hasta 1998 como desaparecida. No estaba desaparecida, estaba muerta. Pero el hecho de que la Fiscalía haya seleccionado 27 cadáveres, porque ahí están los cadáveres de los desaparecidos, deja claro que la Fiscalía desde el comienzo sabía que no había desaparecidos, sino que estaban muertos.
Hablemos de las pruebas como tal que fueron presentadas por la Fiscalía en primera instancia y que prácticamente fueron ratificadas en el fallo de segunda instancia. Hablemos del testimonio de Edgar Villarreal. En la primera declaración que le entrega a la Fiscalía, él dice haber sido testigo presencial de que el administrador de la cafetería, Carlos Vera, salió con vida del palacio y que fue torturado en la escuela de caballería, la escuela que usted comandaba. Ese testimonio como tal fue ratificado en segunda instancia, pese a lo que usted apuntó hace un momento en la entrevista, que este mismo personaje se acercó a la Procuraduría y dijo que había sido suplantado. Este punto del proceso es clave para entender qué fue lo que sucedió y es clave para definir si fue justo o injusto su fallo. A mí, primero tenemos que recordar que Villamizar apareció después del fallo de primera instancia. Villamizar apareció después del fallo de primera instancia. Es una gran mentira. Aquí hay un debate sobre si hubo retractación de Villamizar o si fue suplantación de Villamizar. Yo no creo en ninguna de las dos versiones. Yo lo que creo fue que fue un libreto. Eso es lo que yo considero que pasó allí. Escribieron una declaración, unos criminales, para inculparme a mí, señalando allí una cantidad de barbaridades que eran totalmente ajenas a las realidades de los hechos. Entonces, pintan una cantidad de torturas a unas personas que supuestamente les hicieron las torturas en la noche del 6 al 7. Y dicen que esas son las personas que aparecen en los videos cuando son rescatadas, pero son tan torpes los delincuentes que no caen en cuenta que las personas que son rescatadas en los videos corresponden al día 7. ¿Cómo podían haber sido torturados en la noche del 6 al 7? Dentro de ellos está el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera. Si él salió en la noche, si él salió el día 7, si las imágenes en donde dicen que él sale fueran de él, ¿cómo pudo ser torturado y asesinado el día anterior? Eso lo dice claramente la Procuraduría en sus alegatos de conclusión en el mes de septiembre del año 2009. Pero para remate apareció Villamizar después de eso, porque esto fue el 9 de junio del año 2010 y Villamizar aparece un año después. En mayo del 2011 aparece Villamizar y se presenta en la Procuraduría y dice: yo le estoy huyendo a la Fiscalía porque ya trabajé en el CTI y yo sé las cosas de que son capaces allá. Y yo vengo a dar la declaración y no me voy a presentar ante nadie diferente a la Procuraduría y según me he informado por todos lados, pues el tipo exigió que fuera el Procurador General quien lo recibiera. El doctor Alejandro Ordóñez, persona que el país lo conoce, que merece el respeto y la esperanza de todos los colombianos, dice: yo lo recibo personalmente. Y él lo recibe y se da cuenta. El doctor Alejandro Ordóñez no es un primíparo en estos temas investigativos ni el derecho penal. Total que él se daba cuenta con quién estaba hablando y cuál era el nivel de seriedad que podía tener la persona que le hablaba. Y el señor dice: declare esto por escrito. El señor lo declara por escrito, se presenta una declaración con todas las de la ley, con su firma, con su huella, con su cédula de ciudadanía, coinciden sus datos personales y todo lo que él dice coincide con el proceso y con lo que la defensa y con lo que yo he venido diciendo y con lo que todos mis testigos han dicho. El señor nunca salió de Granada Meta. El señor nunca militó bajo mis órdenes. Jefferson, yo no lo conozco. Y él dijo ahí en ese momento: no conozco al coronel Plazas, nunca milité bajo sus órdenes, no estuve en los hechos del Palacio de Justicia, nunca he declarado contra él. En segunda instancia, por encima de Alejandro Ordóñez, es decir, están tratando de mentiroso a Alejandro Ordóñez, están tratando de mentirosa a la Procuraduría General de la Nación, que no solamente apela a la decisión antes de conocer a Villamizar, sino que después de que aparezca Villamizar pide que se revoque mi sentencia. La están acusando de mentirosa en el momento en que toman todas las mentiras de Villamizar, que ya habían sido descalificadas, y las convierten en la prueba fundamental para meterme a una sanción por 2 desaparecidos. Se equivocaron, señores magistrados, con todo el respeto que me merecen. Señor coronel, estábamos hablando precisamente del testimonio de Villamizar o Villarreal, porque aparece con ambos apellidos dentro de esa declaración. ¿Por qué ese
testimonio como tal, que es tan importante y definió y se convirtió prácticamente en la prueba fundamental utilizada por el juez en primera instancia, que fue presentada por la Fiscalía. ¿Por qué esta prueba no fue nuevamente tenida en cuenta en el fallo de segunda instancia, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, que este testigo entregó una declaración ante el procurador? Esa es una situación supremamente delicada, porque es que no obliga a la parte penal a atender al milímetro lo que establece el Ministerio Público. Es decir, no es vinculante. Pero cuando se trata del Procurador General de la Nación, creo que hay un sentido de conciencia moral en el momento en que se toma la decisión de atender o no atender lo que dice la Procuraduría. Y aquí se desconoció a la Procuraduría General de la Nación. Y yo eso sí lo lamento muchísimo, porque me parece a mí que se está desestimando al Ministerio Público, a la persona que representa a la sociedad colombiana en un proceso. Pero yo quiero mencionar otra cosa. Al doctor Hermes Darío Lara Acuña, persona con quien tuve además algunas dificultades a lo largo del proceso, porque me negó algunas libertades y yo no estaba de acuerdo con eso, él es el ponente del proyecto, a él le dieron la tarea de estudiarse durante año y 4 meses el proceso, en forma dedicada. Yo no conozco algún funcionario o operador judicial en este momento en Colombia que tenga un solo caso, todos tienen hasta 200 casos. Un solo caso para que se concentrara. Yo pienso que lo primero que sucedió con el doctor Lara Acuña es que se dio cuenta que lo que se pensaba desde antes, que yo era un genocida, eso se manejó en forma mediática a base de falsas informaciones de la Alvear Restrepo. Fue muy activo René Guarín durante 2 años, antes de que se descubriera, durante 3 años, antes de que se descubriera que era un guerrillero del M-19, pidiendo pues que en representación de las víctimas se sancionara a los militares, cuando eran sus correligionarios del M-19 los que habían asesinado a esas personas, como lo establece en el diario oficial el Tribunal Especial de Instrucción desde 1986, firmado por 2 magistrados que son desconocidos por la investigación actual. Entonces, el doctor Lara Acuña empieza a mirar eso y dice, perdóneme, aquí se está cometiendo un error, este coronel es inocente, y empieza a mirar todo, y hace una presentación que es esta. Dice, este es mi proyecto. Vean usted. Es un proyecto absolutorio, totalmente absolutorio. El coronel no tiene por qué responder por estos temas. No era el comandante de la operación. No tenía funciones de inteligencia, sino de combate. El coronel entregó a las personas vivas, las que hayan sido rescatadas. No entregó muertos. El coronel no tiene nada que ver con el manejo posterior que se tenía que llevar a cabo con las personas rescatadas. Eso le correspondió a la inteligencia militar. Las personas que fueron trasladadas a la escuela de caballería para ser interrogadas, iban a la escuela de caballería, a un sector de la escuela de caballería que no es manejado por el comandante de la escuela de caballería, sino por el 2 de la brigada. Pero además, allí no hubo torturas. A mí trató el señor Petro de meterme en el cuento de la tortura. Y finalmente le tocó pedirme disculpas porque se dio cuenta que en la fecha en que él dice que yo lo torturé, yo estaba en el exterior. De modo que todo esto que fue montado hacia el coronel Plazas para condenarlo en la primera instancia, lo descubre el magistrado y dice, este señor no tiene nada que ver con desapariciones. Y en el caso particular de Irma Franco, vea lo que dice. De acuerdo con este panorama, se imponía la absolución del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y por consiguiente su libertad, por no encontrarse probado su compromiso penal a ningún título en la desaparición forzada de la miembro de la organización guerrillera Irma Franco. Y obviamente de los demás también dice, es que aquí ni siquiera se está probado que haya desaparecidos. El coronel Plazas no tiene nada que ver, absolución. Y llegan 2 magistrados, muy respetables, pero que no conocen el proceso como lo conoce Lara Acuña, y sacan otra decisión. Validan todas las pruebas que ya se habían caído, la de Gámez Masuera, la de Tirso Sáenz, un delincuente que
recibió dinero para declarar contra mí y después lo tuvo que reconocer. El señor Villamizar, que ya vimos que era un montaje, un libreto que alguien montó y que lo convirtieron en una prueba y que ya hablamos sobre eso. Y finalmente me condenan por 2 desaparecidos, el de la cafetería y la señora Irma Franco. Entonces aquí nosotros vemos que lo que hay es una cosa diferente, pero además yo quisiera recordar algo importante. Mi labor era de combate y yo entregaba la gente viva a los de inteligencia. Yo lo he dicho en todas las declaraciones que he dado. La señora Irma Franco, lo dice el proceso, fue rescatada no por mis tropas, por las tropas de la Escuela de Artillería, que no estaba bajo mi mando. Eso no quiere decir que haya obrado mal la Escuela de Artillería, porque estaba rescatando a un ser humano, sin saber si era guerrillera o no lo era. Pero no fueron mis tropas. Salió viva. Y salió viva. Están todas las declaraciones y salió viva. Y lo entrega a la Casa del Florero. A partir de ahí, ¿quiénes responden? Los de la Casa del Florero. ¿Quiénes estaban allí? Miembros de inteligencia del Ejército, de la policía, que no figura en el proceso, parece que la policía no actúa en los hechos del Palacio de Justicia, y parece que la policía, mientras el Ejército cometía terribles crímenes, la policía obraba bien, lo que indica no que la policía haya obrado mal, sino que el Ejército obró bien, pero se lo están desconociendo. Porque aquí los que nos están haciendo el daño, los que nos están juzgando, como ya lo he manifestado, los que nos están acusando son los miembros del M-19. Yo creo una cosa, aquí hay conciencia de los enemigos que están sufriendo por haber perdido 9 indemnizaciones. Hay conciencia de que yo voy en una casación, en una honorable casación, que espero que así sea, porque esto que han tomado conmigo es una injusticia. Pero digamos que en una casación, en una honorable casación, no les queda otra alternativa que darme la libertad y que declarar mi inocencia. No les queda otra alternativa. Entonces, lo que sí tengo yo es que quedarme guardado, privado de mi libertad, durante no sé cuántos años que se demora la casación, porque el proceso tiene que hacer cola de acuerdo a la ley hasta que la Corte encuentra que le tocó el turno y allí tome su decisión de admitir o no admitir la casación. Y todo ese tiempo yo, sin haber cometido ningún delito, privado de la libertad. Llevo 4 años y medio privado de la libertad. Estoy pagando una condena por un delito que no cometí. Entonces, dentro de unos años, ¿qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia? Me va a decir, coronel, qué pena, usted no cometió el delito. Pero no, aquí también van a entrar otros factores, porque estamos entre seres humanos. En el momento en que a mí me absuelva la Corte Suprema de Justicia en casación, están metidos en un problema de antijuridicidad no menos de 30 funcionarios judiciales de muy alto nivel. Entonces, ¿yo qué tranquilidad puedo tener para una casación en donde están en juego mi libertad frente a la libertad de una cantidad de funcionarios judiciales que han cometido todos los atropellos contra mí en este país? Coronel Luis Alfonso Plazas, en las últimas horas la FARC viene haciendo una arremetida terrorista nuevamente en distintos lugares de Colombia. Al mismo tiempo que hablan de unas supuestas liberaciones de unos secuestrados, es evidente que en los últimos meses la guerra contra el terrorismo de las FARC pues se ha intensificado. ¿Usted cree que este fallo judicial en contra suya va a tener alguna incidencia en la moral de la tropa, en el manejo de la guerra, en la forma como los militares en este momento están enfrentando una amenaza de un grupo de la ley, así como usted hace 26 años también enfrentaba un grupo que estaba al margen de la ley y que prácticamente también estaba amenazando la democracia como hoy la está amenazando la FARC? Claro que sí, Jefferson. Afecta profundamente la moral de las tropas. Pero además, en este sentido, si el coronel Plazas, que por tratarse de un hecho de una connotación nacional e internacional, tiene forma de defenderse como lo estoy haciendo en este momento, ¿qué le espera a los soldados, a los policías, a los sargentos, a los tenientes, inclusive a los coroneles que están presos, a los generales que están presos, a todos los miembros de la institución que superan la cifra de 2.200 y que están siendo juzgados por delitos que no cometieron? El delito que cometieron fue el de defender a Colombia, el de procurar que los colombianos volvieran a poder ir a sus fincas, que pudieran volver a desplazarse de una ciudad a otra, porque nosotros llegamos a unos puntos en los cuales los colombianos estamos secuestrados en nuestras casas. Aquí no se trata de que el coronel Plazas
venga a llorar por la herida. No, 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 no. Tengo la frente en alto, no he cometido ningún delito. Los que están cometiendo los errores son otros. Los que están cometiendo los delitos son otras. Yo quiero hacerle caer en cuenta a este país que el sistema judicial colombiano hay que cambiarlo. Colombia necesita una justicia diferente. Se impone en una reforma judicial que Colombia incluya a los jueces de conciencia, porque para ser juez no se necesita ser abogado, sino ser justo. Necesitamos los jueces de conciencia como lo tienen los principales países del mundo, en donde el juez, en el momento de la audiencia, es el presidente de la audiencia, pero el veredicto corresponde a personas del común, que se seleccionan por sus calidades morales, y varias personas, para que la persona se sienta que está siendo juzgada en forma justa, porque lo que está pasando conmigo, que lo están sintiendo estos 2.200 militares, soldados, policías, sargentos y tenientes, no es justo, no se está obrando con justicia. Esto tengo que decir sobre el pueblo, alguien tiene que decirlo. A mí ya me metieron 30 años de cárcel, me presentaré a la casación, lo que Dios quiera. Solamente faltaría que me manden a fusilar. Podrían inventarse el cuento y me fusilan. Igual me sentaré a esperar la pena máxima en la forma que quieran, pero con la tranquilidad de que yo estoy obrando bien. Coronel Plazas, de acuerdo con este fallo que profirió la justicia colombiana, se abre un nuevo debate y tiene que ver con unas posibles salidas para los militares que están siendo juzgados por los hechos del Palacio de Justicia. ¿Usted estaría de acuerdo con una amnistía, con una ley de amnistía, una ley de punto final que pues de alguna forma pusiera fin, digamos, a este tipo de condenas a las que están siendo expuestos los militares? No, de ningún modo. Yo lo único que pido es que haya investigadores honorables, capaces, competentes, que encuentren la verdad. La verdad no está lejos de encontrarse, pero además en términos generales se conoce. Los miembros del M-19 la reconocieron. Es que cuando se produjo la amnistía y el indulto del año de 1992, los miembros del M-19 le dijeron al pueblo: yo me acojo a la amnistía, no vuelvo a cometer el pecado, yo cometí el crimen. Han debido perdonar, se les ha debido perdonar, pero... ¿Ustedes en ese momento no previeron que de pronto en el futuro yo sí iban a ser objeto, claro, digamos, claro. de... No todos, pero yo lo escribí en mis artículos. Yo he venido escribiendo en los medios militares y ahora en medios de nivel nacional. Claro que en este momento, pues aquí en las circunstancias que estoy, además me callaron, ¿no? Pero eso se veía desde entonces. Eso se veía venir desde entonces. Lo que yo digo es, a esos criminales los perdonaron, hasta ahí estoy de acuerdo, pero no se les dé el poder. Es que una persona que comete un crimen execrable como los que cometieron estos tipos no han debido ni siquiera ser perdonados. El señor Petro está acusado por 2 jueces por una cantidad de delitos cometidos como el señor Navarro, y ahora gobiernan. Eso no puede ser. Una cosa es que se perdone a la persona y otra cosa es que se le dé el poder. El gobierno lo deben tener los mejores ciudadanos, no los delincuentes. Así estén perdonados. Coronel, en las determinaciones finales de este fallo de más de 1000 hojas, que pues usted ha revisado y yo también lo he revisado pues para esta entrevista, los jueces del Tribunal Superior de Bogotá piden que la Corte Penal Internacional, que el fiscal de la Corte Penal Internacional investigue penalmente al expresidente Belisario Betancur por su supuesta responsabilidad en los delitos que supuestamente se cometieron durante la retoma al Palacio de Justicia. ¿Usted cree que esta decisión jurídicamente y políticamente es procedente? ¿Qué puede decir frente a eso? Lo primero que quiero pedirle con todo comedimiento a los miembros de la rama judicial es que respeten al jefe del Estado, cualquiera que sea, los diferentes jefes del Estado, desde Belisario Betancur, para mencionar este caso, hasta el actual presidente Santos, porque el jefe del Estado está por encima de las diferentes ramas del poder público. Las ramas del poder público sí son independientes entre sí, pero el jefe del Estado representa a la unidad nacional. El presidente de la República es el jefe del Estado, el jefe del gobierno y la suprema autoridad administrativa, pero además representa a la unidad nacional. No hay derecho a que ahora se estile, se lance en ristre
contra el jefe del Estado, aduciendo la independencia de los poderes, porque si bien los poderes son independientes, de todos modos ellos, cada uno, le dé un respeto al jefe del Estado. A mí me parece un atropello contra el presidente Belisario Betancur, no solamente como jefe de Estado, no solamente porque es un atropello a la verdad, porque él no cometió ningún delito, ni emitió en ningún momento una orden contraria a derecho, sino porque yo pido que se respete a un hombre mayor. Belisario por su edad podía ser mi padre, es más, es 2 años mayor que mi padre. Y Belisario Betancur podrá tener muchas críticas de carácter político, porque pues nadie es monedita de oro para gustarle según sus actuaciones a todo el mundo, pero él es un hombre mayor, que fue presidente de la República Colombiana y que merece el respeto de todos los colombianos, incluyendo los de la rama judicial. Además, me parece gravísimo que se pretenda someter a juicio en la Corte Penal Internacional a un ciudadano por unos supuestos delitos cometidos, porque es que cuando se pide que lo juzgue es porque se está suponiendo la comisión de un delito. Que se juzgue a una persona por unos supuestos delitos cometidos en 1985, cuando nosotros firmamos, cuando ni siquiera existía la Corte Penal Internacional de Roma. Y a esta Corte Penal Internacional solamente puede atender los temas del momento en que nosotros firmamos, que fue el 1 de noviembre del año 2002, pero ni aún así, porque el presidente Pastrana pidió una salvaguarda de 7 años, o sea que empieza a tener jurisdicción y competencia sobre los delitos la Corte Penal Internacional a partir del 1 de noviembre del 2009. Eso lo sabemos los que no somos abogados. Yo no soy abogado, aun cuando la señora juez Jara en el juicio dijo que me iba a quitar mi tarjeta profesional. Yo soy administrador público. No hay derecho a que esto lo desconozca un magistrado, con mucho respeto. Tengo todo el respeto por la investidura que tiene. Pero cuando dicen ahí que le exhortan al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo ya no es el fiscal de la Corte Penal Internacional. Señores honorables magistrados, antes de firmar un documento hay que confrontar las cosas para no quedar mal. Coronel, otro de los puntos y de las determinaciones del fallo del Tribunal Superior de Bogotá ordena al ministro de Defensa, ordena al comandante de las Fuerzas Armadas, al comandante de la Brigada 13, entre otros altos mandos militares, a que pidan perdón por los hechos acaecidos o por los delitos que posiblemente se cometieron, los hechos acaecidos durante el 6 y 7 de noviembre de 1985, el holocausto del Palacio de Justicia. ¿El ejército debe pedir perdón por algo? De ningún modo, pero es muy grave que se haya colocado esto allí, porque es que lo que se está haciendo allí es demostrando como una vindicta contra una institución colombiana. Es decir, parece que nos estuvieran juzgando como unas personas que no son colombianas. Es decir, están diciendo la justicia colombiana, que los militares son unos criminales. Lo dicen aquí, que es un aparato organizado de poder con fines criminales. Entonces, y se refiere al ejército y en un parágrafo se refiere a la Policía Nacional. Entonces, pues hagan lo mismo que hace Petro y que hacen otros personajes. No acepten escoltas de las fuerzas militares, honorables magistrados. Los que están diciendo esto, porque yo sé que hay muchos magistrados que saben que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Pero aquellos magistrados que consideran que el ejército y la policía son los criminales, pues hagan lo que hace Petro. Y lo que hizo Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía cuidándolo a él a sus propios sicarios. Y que Petro tiene unos vigilantes propios de los cuales no está uno tranquilo de quiénes son. Pero entonces, ¿en qué estamos? Porque cuando sentimos que se nos viene el secuestrador encima, cuando me secuestran el hijo o la señora, acudimos a las fuerzas militares. Pero cuando las fuerzas militares dan de baja a los secuestradores, como en el caso del mayor Ordóñez, ponemos preso al mayor y ponemos preso a todos los integrantes de la patrulla. ¿Usted qué le puede decir a las víctimas de estos 11 desaparecidos del Palacio de Justicia que llevan durante estos 26 años buscando una respuesta a lo que pudo haber acontecido, lo que pudo haber pasado con esos seres queridos de ellos y que hoy ven en su condena un sinónimo de justicia?
yo le digo que a los que están todavía viendo en mi condena un sinónimo de justicia, que no se dejen engañar, porque están siendo engañados por los asesinos de sus familiares. Eso es lo que tengo que decirles. Desde el comienzo lo vengo diciendo, en el programa de la noche lo dije, en el año 2007, porque la misma pregunta me hicieron. Le dije a los familiares de los desaparecidos, yo no soy un asesino, yo no maté a sus familiares, yo llegué con mis tropas a rescatar gente, a enfrentarme a un grupo que nos disparaba, cumplir la tarea de sacar con vida más de 260 personas. Nosotros no llegamos a asesinar personas indefensas y personas de bien, llegamos a quitárselas de las garras del M-19. Señor Coronel Luis Alfonso Plazas, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche y estas declaraciones que nos entrega en un momento que, independientemente del sentido que haya tenido el fallo, es muy complicado para usted. Le agradezco este tiempo. Es cierto. Muchas gracias.